Estem aquí amb en Dani Gómez Paniza, entrenador del Club Esportiu Andratx, després d'aquest partidàs a Can Misses que ha acabat en 2-2 i en l'ascens del Club Esportiu Ibiza, i volen conèixer les seves sensacions, com ha vist aquest partit i com l'ha viscut des de la banqueta. Dani Gómez Paniza, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Partido que ha tenido todo, una primera parte para un equipo, para el Club Deportivo Ibiza, vosotros en la segunda que habéis salido muy bien. Lográis empatar el partido, la eliminatoria la teníais por delante, en la última, los últimos suspiros casi de segunda parte, ellos empatan en un penalti que se ha hecho infinito en el tiempo. Y al final prórroga, y por la condición de ser campeones de grupo se llevan el ascenso. Ya has hecho el resumen. Hemos tenido una primera parte complicada, es verdad. Ellos han estado mejor que nosotros. Nos ha costado en la primera parte adaptarnos un poquito al ritmo de partido que necesitaba. Y bueno, la segunda parte hemos salido muy bien. Hemos sido superiores al Ibiza en la segunda parte, hemos empatado pronto y hemos marcado en el 42. Y añaden 8 minutos. Hemos marcado en el 42. No hemos estado perdiendo tiempo desde el 30 ni desde el 15. Están perdiendo tiempo ellos. Nosotros empatamos, marcamos el 1-2 en el 42 y luego nos pitan un penalti que no discuto porque es penalti, pero fuera de tiempo. Añade 8. Y el penalti es en el 98 y medio, casi 99. Entiendo que pueda añadir 3 minutos, 4, 5, lo puedo entender. Si no, los partidos que cada vez que alguien hace un cambio, va al suelo, que se le sube un gemelo, que se le han subido gemelos a medio equipo del Andratx, a medio equipo del Ibiza, hay que añadir cada vez. Vamos a jugar 2 horas. En ese sentido sí que nos vamos disgustados por cómo se ha desarrollado el final. Hemos marcado cuando apenas había tiempo de reacción, pero lo han alargado y ha habido un penalti. Os veíais, porque se ha visto con el gol saltar a todo el vestuario, tú les mandabas un poquito de calma porque todavía quedaba tiempo. ¿Os veíais ya en tercera con ese gol? Hombre, sobre todo por el minuto que era. Nosotros hemos sido superiores a ellos y hacemos el 1-2 en el 42. Escucha, sabíamos que nos iban a quedar 7 minutitos, 8 como mucho con el añadido. 42 y 3, 45, y que añaden 3, añaden 4. Bueno, pero no que nos íbamos hasta ir hasta el 99. Y bueno, la verdad que muy orgulloso del equipo, una temporada muy buena, con un inicio complicado. Hemos llegado hasta el último partido de la temporada para intentar ascender, y un equipo con un presupuesto y unos jugadores a priori con mayor experiencia en promociones, de segunda B incluso que nosotros, pues no nos han ganado ningún partido. Hemos empatado las 2 veces y el factor, el reglamento ha sido el que ha decidido que ascienda él. Que ascienda el Ibiza, no ha sido el fútbol, ha sido el reglamento. 8 goles en la eliminatoria, una barbaridad, pero también refleja la igualdad con el mismo resultado, tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Sí, sí, claro. En la ida también hubo una parte para cada equipo. Nosotros siendo mejores en la segunda parte allí, ellos se adelantaron 1-2. En cambio aquí no, aquí nosotros hemos sido superiores en la segunda parte, hemos empatado, hemos hecho el 1-2. Y después, bueno, pues lo que ya hemos dicho, no hay... Creo que no me dejo nada, ya que creo que lo hemos hablado todo. El año que viene volverá a jugar el Andratx en la regional preferente. Ya planificando lo que va a ser el año que viene, firme candidato el Andratx a volver a jugar promoción de ascenso, o quién sabe, como se dijo a principio de temporada, firme candidato para ser campeón. Bueno, no lo sé, eso no me lo tendrás que preguntar a mí la temporada que viene. Eso habrá que preguntárselo a los que estén llevando el proyecto del primer equipo de Andratx. Y me gustaría terminar pues agradeciendo, porque hoy, como habéis visto, ha venido muchísima gente. El club sí tiene una afición, tiene una masa social importante. La gente que viene a ver no es únicamente el padre o la madre del jugador, la pareja del jugador, que vienen evidentemente, los hijos de alguno que también vienen. Hemos movilizado 250 personas, como mínimo 250. Estamos hablando, y luego los que han venido por su cuenta, podemos hablar entre 250 y 300 personas. Un domingo, horario complicado, sobre todo por los enlaces. Que sinceramente esto es otro tema que se tendría que valorar, cómo es posible que entre Mallorca e Ibiza no haya una conexión de desplazamientos con vuelos o con barcos mucho más ágil, ¿no? Y a pesar de todo,
han estado aquí, han estado apoyando. Bueno, no habían empezado el partido, estábamos en la grada, en el vestuario, escuchábamos la grada, estaba haciendo la charla y ya los estábamos escuchando. Termina el partido, 25 minutos después de haber terminado el partido están aquí todos, aplaudiendo, incluso algunos han bajado a consolar y a abrazar a los jugadores, que se pueden ir con la cabeza bien alta porque el nivel futbolístico que han demostrado en esta eliminatoria, en la eliminatoria anterior y en prácticamente toda la liga, es de 10. Jugarán en preferente el año que viene, pero tienen nivel de categoría superior. Perfecte, pues muchas gracias, Dani Gómez Paniza. Venga, muchas gracias a vosotros. I doncs les paraules de Dani Gómez Paniza, que se'n va trist per no haver pogut aconseguir aquest ascens a la tercera divisió. Bon partit que hem vist a Can Misses. L'any que ve jugarà l'Andratx novament a regional preferent, però com ell ha dit, segurament a nivell de tercera divisió.